Otro día más, otra Juanita más. Vamos a continuar con la aventura en Sur Valley. Esta vez teniendo ahora a la chica látigo, a Rose. Y tengo que... ¿A dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir arriba. Mira, puedo hacer San Pierre. Hay una tienda en Charité también. No sé si... ¿Es igual? Creo que es igual. Metal Whip. Ya le puedo comprar un látigo nuevo. De hecho, lo voy a comprar por el motivo de que la voy a usar bastante a ella. Con esos 145 de evasión, sería igual que Colette para mí. Va a ser una pieza importante del equipo. Voy a comprar 5 de estos. Voy a ir en Binding. Voy a juntar 2. Oye, ¿te imaginas que puedo hacer 20? A ver. Nah, qué mal. Counter. Ah, claro. A droid. Nada por el momento. A ver, tengo 2 skills de golem. Y no sé si llegaré a usarlo en algún momento porque obviamente necesito a un golem en mi equipo. Dudo que eso suceda. Lo tengo ahí por si acaso. Tampoco pienso venderlo. Como algo único. Estos muchachitos. Con evasión. Ataque más 10 también creo que podía tener. Claro que sí. Ataque más 20. Nah, increíble. Increíble. De llenar. Ah, está aquí. Esto vale la pena. Agregarle más 20 de ataque a los que pueden esquivar bastante, yo creo que es muy valioso. Porque no pegan mucho. Ahora sí van a pegar bastante. Ahí está. Esto sí es un gran cambio. Pasa de 164, bueno, 159 a 179. Está bien. Está bastante bien. Creo que es una buena decisión. Buah. Va a pegar. A Rufus no lo supera a nadie, pero van a pegar bien. Sí.
mana, mana más 10, de mana más 20, pero tengo algo más para combinar. Claro, si no me pongo a hacer mana más 20 y empiezo a subir eso. Esto no lo había hecho antes. ¡Ah! Y así es como consigo HP más 50. Entiendo. Voy a dejar uno de recuerdo. Sí. No sé qué sonó de la PC. Qué raro. Luna Spirit más 2. Si junto otro Luna Spirit, ¿qué me das? Si es Luna Spirit más 3, me sorprendería mucho. No, me da una magia. Me da Blizzard. Bueno. Este más 2 probablemente sea Fireball 2. Sí, más fuerte el ataque. A ver. HP más Luna Spirit. Que no hay otro, ¿no? Si tuviese el regenerarse, eso se lo coloco a todos, sí o sí. Pero no sé cómo conseguirlo todavía. Así que por el momento voy a hacer esto. HP. Esto de acá. Me da. También me da más 50. O sea que hay dos maneras de conseguirlo. La más 2. No voy a gastarlo. De hecho, voy a mejorarme todos a más 50. Tengo mucha Luna Spirit más 1 y no creo que me perjudique esto para nada. Son 20 puntos más de vida. Me sobra. Mucho mejor para todos. ¿Ves? Y ahora pasa 200, está muy bien. Bartolomeo también. Tú también. 250. Marcel no, porque Marcel va a estar lejos. No le hace falta. No le hace falta para nada. Ponerle a Marcel esto estaría genial. A Marcel tengo que hacerle dos cosas. Ponerle ataque más 20 y colocarle maná más 40. Si se puede, porque esto de acá lo conseguí por un dropeo y creo que puedo conseguir más porque fue reciente. No creo que solo este sea el máximo de maná.
¿Qué más necesitaría? Le quitaría la cura, sí. Creo que eso no da igual. O le quito el Toxic Arrow porque no lo he estado no lo aprovecho mucho. Ha sido cualquier cosa. A ella le voy a colocar también la vida porque es medio tanque. Necesita aguantar. Y le voy a colocar más mana. Hola, Yesel. Ahora tengo el 30. Parece que puedo tener más 40. Hay dos maneras, o sea, es juntar ese con Lune Speed o juntar dos. De cualquier manera consigo ese más 30. Ah, esta es la rana que nos acompaña desde el principio del juego, pero que hasta ahora recién te dicen que tiene una utilidad y es la de combinar las piedras. Más 30 juntando con un más 2. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Es un más 2, no tengo muchos. Voy a juntar uno igual. Más 50. Recién lo ves. Que no te daba cuenta que estaba ahí. A veces aparece de vez en cuando. Siempre está ahí atrás oculto. Pero no hace daño, no hace nada. Solo acompaña. Es un poco raro cómo apareció. Pero ahora es bastante útil con el tema de las piedras. A ver, tengo muchos accuracy más 5. Así que puedo experimentar un poco. Lower Force me da Sniper. Mini Breaker. Mind Breaker. Por el momento solo me sirve para hacer más 10. No puedo hacer más 20. Evasión más 10. Tal vez sí. A ver, si yo junto esto más esto, ¿qué me da? Preemptive. An odd stone that invites carelessness on the part of foes. Counters before their attack instead of after. Una piedra, a ver, una piedra extraña que invita a los descuidados por parte de los enemigos. Contraataca antes del ataque en vez de después. A ver, o sea, preemptive es counter. Es eso. Aparte de ser la primera roca diferente, encima que es de azul, de las rocas azules, rareza de 4, nivel bastante alto, nivel 38 para usarlo.
se lo puedo colocar a los tanques, porque los tanques no pueden usar counter. Los tanques solo pueden usar los de hacha. Y colocarle preemptive a ellos, yo creo que... Yo creo que está bien. ¿Verdad? Como ellos no pueden llevar counter porque es para los de espada, pueden llevar preemptive, que sería lo mismo. No sé si se activa siempre cada vez que les ataquen, pero si hay una chance de que devuelvan el ataque antes de y no reciben daño, o no, probablemente reciban daño igual, pero si yo puedo atacar cuando ellos me ataquen, pero yo antes ataco, entonces hay una chance de que los mate, haciendo que al final no reciba daño. De por sí se ve bueno. Se ve bueno. No sé si tiene una combinación para que sea rareza 5. Pero está... Ah, mira. Si yo lo combino con counter, que justamente estaba hablando de esta piedra, me va a dar algo mejor. O... me puede dar counter 2 si es que existe, o me puede dar otra habilidad morada. Tenía razón, counter 2. Esta vez hago más daño. Yo no consigo counter 2 por juntar dos counters. Yo consigo counter 2 por preemptive más counter. Algunas combinaciones están pues curiosas. Tengo que gastarme una curacy más 10 con una evasión más 10. Que de hecho lo voy a hacer. Voy a hacerme otro. Ahora, 10 streams seguidos. Ya pasó tanto, ¿eh? Ya pasaron 10 streams. Ahora, la idea es... la idea es colocarme este a Marcel, porque esto gasta 56 y si yo tengo maná más 50, entonces voy a poder lanzar Meteor Ball desde el inicio, porque son 50 más el base que tiene. Y si yo puedo lanzar Meteor Ball desde el inicio, voy a hacer mucho daño desde un principio. Al final Toxic Arrow no la voy a usar. Me gustaría tener la piedra morada de los arqueros, pero no lo tengo, porque no me ha tocado. Preemptive no creo que funcione con él. Así que le voy a poner defensa. Ahora le voy a poner que disfrute la comida. Le voy a poner no puedo. ¿A quién le puedo poner preemptive entonces? A él no, a él tampoco, tampoco. Pero si ya tengo counter para los de espada, ¿por qué no le puedo poner a los tanques?
Ah, que tampoco. No, Bertrand 38. Ah, tal vez sea por el nivel, es verdad. Es verdad. Tal vez sea por el nivel. Ya. Ya, aquí no pasó nada. Era por el nivel. A ver, evasión 20. Entonces le colocaré. A ella le voy a colocar. Voy a colocar counter 2. Le voy a bajar esto para colocarle maná. Esto va a ser por el momento. Porque yo no quiero que ella sea. Yo no quiero que esto. Que Elian lleve esto. Pero no me deja opciones. Por el momento va a estar ahí adelante. Así que va a usar eso. De Marcel necesito seriamente la habilidad. Un par de habilidades de arquero. Pero no me toca. Así que, ¿qué puedo hacer? Es verdad, puedo colocarle ataque más 10. Y ahora pasa de 203 a 218. Sí. Este aquí se lo quitaré cuando obtenga la habilidad del +1 de distancia. Pero por el momento le pondré eso. Ahora ya tengo a Colette, tengo a Marcel, tengo a Rufus con harta vida. Rufus más 50. Defensa, puedo aumentar defensa. Probablemente pueda combinar defensas. Tengo un par. Con Stella Spirit más 2. No quiero gastar en eso. Todavía los más 2 no son tan comunes. Tengo Body Slam. ¿Me sirve de algo? ¿Qué está ahí? Con Gol Snatcher saco algo. Podrá ser tal vez la versión 2 de esa habilidad. Voy a necesitar más materiales. Ya está. Ya está. De por sí he hecho un upgrade enorme. Acá debe ser igual.
Sí. Bueno, compraré un par más de... por si acaso. Puedo comprar Fireball 2, todo 2. Lower Defense, Poison. Más de esto también. Antes de eso quiero hacer... ¿cuál no he hecho? No he hecho Coliseum y no he hecho... el Free Combat de aquí. Igual quiero hacer este Alto East Prairie. Antes estaba difícil, ahora creo que puedo hacer algo. Sí, yo ahora creo que puedo hacer daño. ¿Qué tiene? Ah, tiene sol. No, mira, mira si le hago 108. Increíble. Le tiene espero mucho, pero que sea 49 es bastante también. Ah, el dragón tiene solo uno. Bueno, está bien. El dragón no tiene nada importante, ¿no? Solo Spirit, el Whip. ¿Quién lo va a usar? No.
le pegué 2 veces. ¡Hala! Crítico.
Intento quitar lo que no tengo y no, no me toca. Aunque, bueno, robarme este lap más 2 voy a aprovecharlo. Vamos a ir ahora de izquierda a derecha. Sí. O no, no lo sé porque está muy cerca el dragón. Me está acercando el golem. Otro nuevo. Sería Skill Snatcher. Ah, bueno, esto ya lo tengo. ¿Qué me falta de ella? Agarré este, agarré este, agarré este. Me falta alguno de estos dos. Si es que pasa, porque creo que se va a morir en el siguiente turno. O tal vez no. Lo bueno de Blizzard es que le pego 5 veces. Solamente. Ah, pensaba que le pegaba 5 veces porque está dentro de los 5 cuadrados, pero no lo hace. Qué raro. Más para Rufus. Y aquí a ver si obtengo el que me falta. Bueno.
Pensaba que le iba a robar más oro. Ah, no te creo. Y lo termina Richard. No lo termina Richard. Me dio brief.
Qué fácil. Alto Sprayería. Me gané. Me gané una lanza. Una lanza y una varita. Bueno, de lanza se lo pondré a él. What? Más 55 de ataque. Más 10 de ataque mágico. Más 8 de evasión. Más 20 de crítico. Más 10 de vida. Esto tiene todo. Mucho mejor que el Van Spear. Esto aquí le hubiese venido fantástico, pero ahora... Y ahora para qué. Y una varita que esto es para Richard. Más 30 de ataque, más 15 de ataque mágico y más 20 de vida. Ambas son muy buenas armas. Tengo un Free Combat aquí en Paris Ramparts. No, da igual este. Uy, no sé. Lo que voy a hacer... Sí, me voy a poner esto de acá. Aunque es Estela.
A ver, Richard. Te voy a poner esto, te lo voy a cambiar. El Spirit más 2. Te voy a cambiar el Fireball por el Fireball 2 que tienes ahí. Aunque creo que Flame va a ser mejor porque en área. Te quito este, te pongo este, te pongo el heal 2 por si acaso y cura. Ya está. Vamos a continuar. Otra vez con el experimento de Roger. Damn it! Minuo forsus forago et aquae capio hoc corpus fidelis contu in avis.
Parece que tengo que defender ahora. Ah, bueno, Roger está ahí cerca. Tampoco es que se haya ido de la zona. Se supone que vamos a defender la ciudad de eh, Courtois. Mm. Roger estaba conversando con ese tipo en un bar. Por alguna razón, el chico le dice al Troik. Y no sé por qué. Porque él no se llama así. Y él le dice que no se llama así y no le hace caso. Defender la ciudad de, supongo, obviamente, de los enemigos. Mm. Por ahora no hay nadie en específico que nos esté atacando. Ahí vienen. La Hire se dio cuenta que estaba Roger ahí. Derrota a todos los enemigos. Pierdo si entran a la ciudad. A ver, ¿qué tenemos por acá? Luna, sol, luna, sol, estrella. O sea, puedo colocar por aquí más o menos esparcidos. A ver, de los primeros que voy a colocar aquí va a ser a Colette. Aquí voy a colocar a Marcel. Aquí voy a colocar a la chica. A Rose. Voy a colocar a Rufus. No me quiere funcionar el maldito botón. ¿Quién acompaña? Voy a colocar a Bartolomeo aquí. Creo que a él le voy a poner Luna. Y yo que sé, pondré a la otra arquera. Nada, voy a poner a Richard en medio. Primero atacaré a los que están adelante. Primero los que están más cerca de la puerta.
¿Cómo vas a hacer eso? ¿Eh? Qué asco. Pégale. Me va a alcanzar de todas formas. No. No puedo empezar así. Por favor. Qué buena suerte. Y obtuve 3 cosas. 4 cosas. Era obvio. Porque suerte. Por suerte nada más. No, no hay razón. Vamos. ¿Eh? No, desgraciados. Son unos desgraciados, me han traicionado. Estoy siendo traicionado. Voy a quedarme en la esquinita por si acaso. No me puedo transformar, que es lo peor de todo. Tampoco. Solo me queda curarme. No es una mala idea. $65. No puedo doblar esto, ¿no? Hola, 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 hola. Estamos en un nuevo día para jugar más Jeanne d'Arc. Esta vez sin ningún error. Eso espero. Sí, así que vamos a continuar desde este punto porque bueno, la anterior vez que jugué se me fue la luz y no avancé tampoco mucho. Creo que lo único que hice fue Alto Ice Prairie,
Pero después nada más, o sea, estaba haciendo la 20, el escenario 20, pero se me fue la luz, así que no hubo mucho progreso. Claro, es que solo estuve creo que una hora. Lo único que hice fue, como dije, era el Toy Spray y esto de acá. Pero bueno, no pasa nada, tampoco fue mucho lo que se perdió. Damn it! Igual guardé justo antes de hacer este mismo, que iba a ser la primera misión del día. Así que lo del Toy Spray, las recompensas ya las tengo todavía. La traición a Roger. Bueno, es que no es traición, creo que lo raptaron, pero han experimentado con él. No sé si se va a convertir en un monstruo, pero va a estar interesante saber qué le va a pasar a él. Porque ya no está con el grupo. Bueno, aquí se viene algo muy importante. Hay que defender este lugar.
Pero sucede que va a pasar algo muy interesante. Y es que nos traicionan. Y bueno, como yo ya sé qué va a pasar, puedo planear un poco mejor desde el principio. Ahora no sé si el Sellsword es malo. Porque no me he dado cuenta si estaba. No estaba. Si estaba aquí. O está dentro de la ciudad. Uno de los cambios que voy a hacer es el de quitarle a Lian el Estela. ¿Qué le puse Estela? No sé por qué le puse Estela. Pero le voy a poner Sol Spirit. Ah, la... Nadie más tiene Sol Spirit. Luna. Estela. Tiene Sol. Sol. Te voy a poner... voy a poner Estela. Venga. Ahora sí. A ver. Viendo un poco cómo es la situación. Sabiendo que todos estos de aquí van a traicionarme. Voy a colocar, por ejemplo, un tanque aquí. Voy a poner a Rufus acá. Bartolomeo va a estar aquí. La chica del látigo va a estar acá. Rufus Colette va a estar aquí. Marcel va a estar acá. Y me queda uno más que va a ser Richard. Ya. Falló con un 94%. Yo lo que más quiero de toda esta zona es el regenerar del troll. El regenerar del troll se ve que es muy bueno. Es un 10%, pero es algo. A ver, yo creo que lo puedo matar con Rufus. Yo creo que Rufus lo mata.
Y le hace crítico. Casi. Bueno, lo bueno es que esta vez sí le pegó. Y creo que lo mato. No. ¿Cómo? Es un 14%. Aquí los porcentajes son de nivel XCOM. Es igual. 5% y me pega. No entiendo. ¿Cómo tienen tanta suerte? Bueno, eso es culpa mía. Mira la varita que tiene Richard ahora. Claro, no ataca porque sabe que... No sé por qué no ataca. Porque antes sí habían atacado. Creo que llegaron a matar a uno, pero... No sé. Se supone que ahora se cambian de bando. Buena. ¿Ves? Increíble lo que sucede acá. ¿Cuánto le hago de daño? 70. Bueno, 22% no es mucho. Y aquí 65%. Bueno, creo que le hacía más daño. Con el fuego. No te creo. Y le pegó otra vez. Qué mala suerte estoy teniendo aquí. ¿Llega a pegar? No, por suerte no. A ver, me puedo matar a uno.
Yo creo que vale más matarlo al ogro. O asegurarme una kill y matar a este. También. Se regeneran. Se está acercando uno ahí. Counter 2, perfecto. What are you doing? I'm young. Tengo que matar al logro ahora. Está muy cerca. No, pero ese es un buen porcentaje. A ver. Debería matarlo en este, ¿no? Sí. Obtuve regeneración. Ahí está. Ahora voy a ver si lo puedo combinar y yo que sé, obtener algo mejor. Pienso arriesgarme con él. A ver, tú llegas ahí. Tú llegas más atrás. Tú justo ahí. También ahí justo. Creo que logro. Sí. Lo que puedo hacer esta parte de entrada también. Otra parte de entrada con Rufus y Bartolomeo. Aunque Bartolomeo con el que le he puesto, con la estrella, no creo que tanque mucho como me gustaría. Pero aún así le doy un poco de nivel también. Voy a aguantar golpes. Mientras lo cure seguido, todo bien. Vamos, 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 vamos. Eso. Ahora tengo que matar. Y me queda otra. De hecho, creo que puedo hacer un combo. Creo que puedo hacer combo aquí.
Creo que ya no puedo hacer combo. No pensé que iba a matar al lancero. No lo pensé. Pensé que Bartolomé lo iba a dejar bien bajo. Para asegurarme un poco esto de aquí, que nadie pase, voy a dejarla ahí. Tú espera. Y... ¿qué haces ahí cerca? ¿25? ¿Tiene algo que me interese? Sleep Through. De hecho, sí, esto me interesa. Vamos. Obtuve uno rojo. Ah, qué raro. Ah, ya. Ahí es donde obtuve el rojo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me han querido traicionar? Falló. Ni siquiera le puede devolver el golpe ahí. Ay, no te creo. ¿Cómo sacar tan cerca? ¡No! Por llegar aquí con un Mighty Roar. Y Flame llega justo ahí.
Me parece genial eso. No quiero que lo maten. Así que voy a transformarlo para que se recupere la vida. Es verdad que tiene Godspeed 113, 42. Creo que voy a curar. Falló. Se murió. Hubiese estado genial que me dice otro Regeneration, pero ya está. Sí, ya está, no hay nada más que hacer. Solo queda uno y tiene que hacer la vuelta entera para llegar al puente. La otra opción es pegarme, pero de todas formas ya está muerto. ¿Cuánto lo aumenté de daño con esto? 20. Pero ya tengo 20 más. Lo que no sé es si esto se acumula o si es permanente. Aquí no dice, por ejemplo, que dura 2 turnos, 3 turnos. Solo dice que aumenta bastante. Que bastante sería 20 en vez de 10. El daño de todos mis aliados alrededor. Pero no me dice cuánto. No me dice por cuánto tiempo. En el estatus dice que me han aumentado el daño. No me dice cuánto. A ver, tengo dos 11. Quiero ver si puedo generarme más.
Tenía 211 antes. Ahora quiero ver cuánto tiene. 211 igual. O sea que no se acumula. Perfecto. Pero que encima lo tengo encerrado ahí. Obtuve 2 HPs más 30. Está genial. Ahora sí, por fin. No se me fue la luz, así que puedo continuar tranquilamente. Champion Sword. ¿Y esa espada? What is happening here? We have been played for fools. Blast! We don't do something. Quickly, friends. Take shelter in the town. Habla así como Gandalf. ¿Pero ese no era uno de los traidores? Ah, obviamente. Roger debe estar cerca, ¿no? Eso, por supuesto. ¿Te imaginas que saca ese demonio del experimento? No, se me fue Lian. Esta es la primera vez que me dicen que guarde. Es la primera vez. Capítulo 5. Blackfire. Árboles con caras. Jean. 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 Está viva. Look above you. At last we meet. ¿Es Dios? De Reine Couronne Wilds.
Luther. Algunos me conocían como uno de los héroes del Armlet. Nunca escuché de ti, pero conozco tu voz. El duque de Bedford. Me convertí en un prisionero de estas tierras y en este estado. Sin ninguna otra opción decidí llamarte Jan. En el momento que sentí es que le quiero decir amuleto, pero Armlet no es amuleto, es como un guante, pero tampoco es un guante que va en el brazo. No sé cómo llamarle, no me sé la palabra. Bueno, le puedo decir artefacto. Es un artefacto. Tuvo propósito de guiarte hasta aquí. Así como también hay un propósito para conocernos aquí. No lo entiendo. Sí, pero no puedo simplemente dártelo a ti. Primero tengo que darte mi fuerza. Ahora siéntelo. Deja que mi poder entre. You have been chosen by the Armlets. Focus all your senses together. Have confidence in the immense power within you, and then release it. Do so, and all obstacles will fall before you! These dark spirits shall test your fortitude. Strike them all down! Me van a hacer pelear contra ellos, ¿no? ¿O no? Roger, claro, es que no saben lo que pasó afuera. Claro, ellos han entrado y han dejado... Es que no han esperado a que entre Lian. Claro, ellos vieron a Roger atrás, pero no saben que Roger ha salvado a... Bueno, salvado. Ha dado su vida por ella. Quieren desechar a Jan. Por culpa de los nobles.
Claro, lo que quieren de ella es el artefacto. Por eso no la matan. Porque creo que no la pueden matar. Si la llegan a matar, el artefacto la transforma. Eso o le crean un campo de fuerza que evita que la maten con magia también. Claro, Roger no puede morir. Tiene regeneración. O sea, puede curar a Jan que tenía una herida fatal. Obviamente se va a curar también él. Hubiese estado genial jugar esa parte. Porque de cierto modo tú puedes ser cuidadoso y evitar que los enemigos te vean para que te ataquen. O sea, puede haber sido como un momento del juego en donde tienes que ser como Metal Gear Solid, ¿sabes? Y no dejar que te atrapen. Yo pensaba que le habían matado. A él tampoco lo mataron. ¿No mataron a ninguno de los tres? ¿O esto es como ilusiones, como fantasmas? A ver, solo tengo a dos, tampoco es que pueda. ¿Te puedo dar el Champion Sword? Es verdad. A ver, le voy a dar a Droid y Yukulaire. No, le voy a dar a Droid y Conqueror 2. Aquí le voy a dar Spirit, creo.
Es verdad, Giles. ¿Qué le doy a Giles? Le voy a dar el Demon Griff. Mm. Solo tengo a dos nada más. Volvió a obtener el amuleto. Gem of Light. Este es otro nuevo. Esta es la tercera piedra entonces. A ver, no hay mucho que hacer. Voy a pegarle a ella. Toma. No, fallé. Se ve bueno este de aquí. También dura 2 turnos, no es justo. Porque el de Richard dura 3 turnos, este dura 2. XP bonus. Hay una piedra para recibir más experiencia. Curioso.
Creo que debía hacerlo al revés. Creo que Jan debió bajarle y el otro pegar. Porque les hace más daño. ¿Qué me hizo? Full force attack that clips an enemy helmet in two, deals heavy damage and lowers the defense. Ah. ¿Por qué Jan tiene tan poca distancia de movimiento?
¿Cómo me cuesta matar a esta rata? No entiendo por qué me moría tan poco. Creo que me gané Cyclone 2. Genial. Todos siguen recibiendo experiencia. Giles tiene 2 piedras ahora. O sea que Giles tiene 2 transformaciones. Luther se convirtió en madera. Ya no está vivo. O sea que ya no hay una voz que le hable.
Hay que ir a Rowan a rescatar. A rescatarles. Espérate, aquí hay una tienda. Ahora hay que hacer cambios porque Jan ha vuelto. No sé si quiero solamente esto en ella. Bueno, creo que está bien así. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo pedir a Jan? En la tienda hay algo valioso. No, las mismas armas, mismo esto. A ver, están estas cosas acá. No, está bien. Gran Gris Pass. Otra vez Blade y Maura. Vamos a colocar Colette, Rose, Rufus. Pero lo voy a colocar adelante. Marcel. Giles y Richard. ¿Por qué no? Es verdad, ya que estoy,
Voy a... si tengo dos, puedo juntarlos. Pero aparte de eso no hay nada más. El Spirit. Me da cosa. Me da cosa gastarlo ahora. A stone that has traveled eternity and seen the art of war perfected. Multiply the XP earned by 120%. Y lo puedo juntar con Preemptive. Primero este porque suena que va a ser más, mucho más experiencia. 150. O sea, es más del doble. Bueno, tengo 3 de estos, así que lo voy a gastar. A ver qué toca. Es que no hay otro uso. Use the land's length to mow down many foes at once. Attacks a wide area straight ahead. Breath y Heal. ¿Qué podrá hacer? Aparte yo creo que le voy a colocar... Es que Impale me suena... O sea, Sweep e Impale parecen ser lo mismo. Ahora, quiero que Rufus sea el más roto del equipo. Y yo espero que no se me vaya en ningún momento durante toda la historia. Así que dejarle con el XP bonus 2. Por ahora yo creo que es una buena opción. Sí. Así que vamos a darle. Toma. Que no hace falta, lo puedo atacar desde acá.
Blood Sword. Y encima lo voy a obtener ahora. O sea que puedo robar vida. Se lo puedo colocar a Jan. Bueno, ahora veo la diferencia de sweep. Pero creo que este es mejor. No ataco desde mucha distancia ya. Pero por ejemplo, si hay un grupo de 5 que están juntos, yo con sweep le pego a los 5. Así que al final le está muy bien. No pego con flame, ¿no? Bueno, igual voy a pegarle 68, 63. Otro más con HP Recovery. Qué bueno saber que podía bajar desde ahí directamente. Necesito tener más de ese HP. Qué mal que no puedo pegar desde atrás.
imposible soltarle. Hola, Ninja Cell, ¿qué tal? Sí, bueno, domingo no pude. Y el sábado se me fue la luz otra vez. Pero bueno, no sé, yo espero que no vuelva a pasar hasta fin de año. Sí, me di cuenta. ¿Cómo que refuerzos? ¿Qué? ¿Qué es eso? Menos mal pueden esquivar. Demonios. Demonios nivel 37. ¿Cómo me cargan el 5%? Por favor. Vamos. Tres golpes, ninguno me dio. Gracias al bendito 5%. ¡Qué maravilla! De hecho puedo usar aquí un ataque. ¿Verdad? Puedo usar flama. Es verdad. ¿Qué? ¿No les afecta la magia? Ya quedan pocos días para que termine el año. Terror Touch. The hands of the dead, which are said to rob the living of vitality with a slightless contact. 230 daño mágico, defensa mágica. Ahí tiene raro. Ahí está la razón de por qué no le afecta la magia. Pero esto sí le da duro. A ver, primero quiero salir de aquí. ¿Quieren poción? Digo, poción no, veneno. Tienen veneno y Blizzard 2. Esto sí me va a doler. Pero tienen esto de acá. No está tan mal, pero va a pegar duro eso. Sí, creo que voy a pegar desde atrás. Ahora ella puede hacer Spirit Sword. Me voy a pegar los tres. Yo con él puedo hacer Sweep. También le pego los tres. Y no mato a ninguno en un turno. No lo mato. Podría usar Mighty Roar. El problema es que no le llega a nadie.
No, de hecho puedo matar a uno. Ahora que lo pienso. Meteor Ball me va a cargar aquí. Menos mal tengo a Marcel con el espíritu de estrella. O sea, ha sido la mejor opción que he hecho. La mejor decisión que he tomado. No mato al ogro, pero... Y hay mayores problemas. Más enemigos, en serio. Bueno, estuvo muy bien. Quedan dos. Bueno, un día y medio tal vez.
para Navidad. Ya nada ya. Al final con esto de estos 2 días que no he progresado mucho en este juego, no creo que creo que lo complete. Bueno, supongo que sí. Yo diría que es un día y 4 horas. Al menos aquí en 4 horas va a ser el día 23. Ahora le agrégale 24 horas más. Son 24, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Falta pocos días. Quiero... Lo sobrepienso. A ver. Bueno, ¿qué importa? Solo faltan días ya. Falta mucho. El tiempo pasa muy rápido. Impresionante. Yo creo que ya llevaría como una semana jugando Jeanne d'Arc. No lo parece. Mira, tiene Luna 3. Luna 3. Luna 3. Luna 3, Sol 3. ¡Buah! Qué diferencia. Claro, yo al Sol no le voy a hacer nada. Tiene Sol 3. Pero a la Luna 3 sí le hago daño igual. Sí, más o menos una semana. Considerando que fue
hace ya un par de meses que empecé este juego. Pero obviamente recién este mes lo estoy continuando. ¿Qué quiero hacer? Claro, yo ese mes lo empecé en un día nada más y después lo dejé porque estaba jugando otras cosas. Pero dije que lo iba a continuar en otro momento y bueno, ya tocaba. 76, 30. Este ni siquiera es el único juego, o sea, está, por ejemplo, el Castlevania también, que lo empecé solo un día. Obviamente, la mayoría de juegos que he empezado este año ha sido por el evento del logro de la semana. Hay varios que me mató de un golpe. Hay varios que no los he continuado, hay otros que sí, pero la mayoría dije que los iba a continuar en otro momento, porque ya estaba completando otros juegos. A ver, Gilles tiene otra piedra, sorprendentemente. Yo creo que solo por esto lo usaré más seguido. 6. ¿Eh? ¿Cómo le hago tan poco daño? 85. Pero si lo ataco normal le hago 146. ¿Qué sentido tiene eso? No, espérate. Ay, caramba. 60. Marcel le va a hacer bastante daño. Vale. 206. Y me llevo... ¿Qué me llevo? 3 hits. Leí un poco sobre esa skill y a Colette le va a venir de maravilla. Ahora le pego con Jan un poquito. 137. Ya está. Otro XP bonus. Solo se murió Richard nada más. Y porque Richard es papel. Es verdad que la Hire conoce a Blaze.
Yo quiero ser fuerte. Igual que tú, la Hire. No, no reconoció a Blaze porque está transformado. La Hire conoce a esos tres. La Hire va a ser rey un día. Y de ahí va a proteger a Maura y Blaze y a todos sus amigos. Son tres. Es Blaze, el que parece un tigre. Maura, que es como una especie de gata. Y es Slinker, que no estaba ahí, pero que es como una rata. No, Slinker no estaba ahí. Pero estos tres son desde el capítulo 4. Estos son los nuevos tres que han aparecido. Que supuestamente habían muerto, pero que no los ha matado. Es que esos tres que mencionaron no son de mi equipo para nada, son los malos. Esos tres, o bueno, los dos que estaban con la Hire, son conocidos de él, pero que han ido al lado malo. ¿No los has visto? Mira que han aparecido varias veces. A ver, Preemptive, ¿qué me vas a dar con experiencia? Bueno, no valió la pena.
Triple Slash. Y el otro cuál es? Woodshop. Jugulaire. Bueno. Piercing Power más de experiencia. Piercing Power 2. Vale. Creo que con esto consigo HP más 100. Que es obvio. Sí. ¿150? A ver, 150 con otros 150. Que no me deja seleccionarlo. Obviamente se lo voy a poner a Rufus. Creo que está bien así, ¿no? Es muy tanque. Más 150 de vida. Tiene recuperación de vida por turno. 10% nada más. Tiene encima esto que le da mucha más experiencia por todo. Y esto que, bueno, lo cambio depende de la situación, pero mayormente va a llevar el sol porque al parecer es el que más aparece. Y ya está. Bueno, no, haría otro cambio. Voy a cambiar aquí. Le voy a quitar. ¿Qué tiene? Bueno. Three hits.
Skill Shakedown le quitaría. Que igual con tanta evasión que tiene le quitaría la vida y le daría maná para que lance 3 hits a cada rato. Se le daría maná más 50, pero tengo mucho maná. Se va a quedar así. Muy bien, vamos a continuar. Aquí donde rescatamos a Roger y a Lia. That the woman, known as Jeanne la Pucelle, did willfully and immodestly cut her hair and adopt the attire of a man, and continually sow disorder in the world through her bloodthirsty nature. Moreover, she has rejected the laws of the Church, choosing to submit herself only to her false visions of God. I never committed any such crime! For these pernicious sinful acts against our faith, she shall hereby be denounced and declared an apostate of the Church and heretic. Good Christians of Rouen, see what befalls this vile sorceress who declares herself to be a savior! I beg you don't do this! Listen to me! I am not the woman that you think I am! Do not allow the witch's mummery to sway you. Be gone with her! Light the fires! And let her finally be judged by the one true God the Father! Heaven above. Leon! Roger! Jeanne d'Arc. How dare you show your face here? You left her. Why, Jeanne? It should have been you instead of Liane. Roger! What is wrong? Roger! Roger! What is happening? Lo que pasó es que en donde me había quedado, que supuestamente me habían traicionado algunos soldados, Liane la terminaron capturando. Ahí donde fue Roger, que se había desaparecido, pero estaba todavía detrás del grupo. E iba a rescatar a Liane, porque le iban a quemar. Lo malo es que, bueno,
Llegó muy tarde. Y ahora Roger se ha transformado porque lleva un tiempo con unos experimentos. Y parece que ahora recién se ha transformado en esa cosa. A ver, sí, pero él no lo controla. Él no está controlando esa transformación. Ahora la transformación, pues le está hablando y le está lavando el cerebro. Liana ha muerto. Es que yo no creo que haya muerto. Si va teniendo el brazalete, no puede ser que haya muerto por eso. No puede ser.
Capítulo 6 de Deathclad. O sea que me falta un compañero más que tenga un brazalete para tener a todos los que tienen brazaletes. Todos los que tienen el artefacto. Yo creo que van a buscar a ese último miembro.
Nada mal. Nada mal la nueva ropa. Bueno, sigue teniendo el mismo corte, pero yo creo que les da igual eso. O sea que Lian se murió al final. Qué mal. Porque encima era mi única healer. Ahora tengo que usar a Richard. Pero ahora Quizzes puede hablar. Y yo supongo que también se va a transformar. O sea, al final sí lo puedo usar al sapito. Sí, lo puedo usar. No sé qué lleva Quizzes. Esto va a estar interesante. Se me abrieron 3 zonas nuevas. Torre de Alsace. Eso es el Free Stage. A ver. Vamos a chequear algo. Vale, la Torre de Alsace. Sí, vamos a hacer la torre. Parece que hay algo bueno ahí. Así que va a valer la pena hacerlo ahora. Necesito a Colette. Claro, Colette no puede morir porque él es el que pone las escaleras. Solo puedo usar 3 unidades. Una es... No, Colette es sí o sí. Quiero ver qué tiene el sapito. Le puedo colocar una espada. Le puedo colocar una armadura. ¿Qué es lo que tiene? Tiene accuracy, tiene bastante accuracy. 133. O sea, comparando un poco. Tiene mucho ataque mágico.
Probablemente lo use como mago. Como tiene estela. No, tiene luna. Le voy a dar cosas de luna. Que ¿te acuerdas la zona donde había mucho fuego? Ahí es donde estaba. Ahí donde estaba la chica. Porque la habían quemado. Porque en ese tiempo parece que quemaban a los brujos. Bueno, a las brujas. Y bueno. Ahí estaba ella. En la que fingía ser Jan por un tiempo, porque Jan había desaparecido. Era Leia. No, le coloco vida. Voy a poner vida. Que no. Creo que esto me da igual. Será mejor. Tal vez. Vamos a colocar a Marcel y a Rufus. Porque por algo le he puesto lo de la experiencia. Sí. A ver, yo sé que la chica lamentablemente murió ahí en la zona de fuego. Pero hay buenas noticias. Y es que ella puede que regrese. Claro, los pájaros pueden bajar desde ahí. O sea que se pueden venir todos encima de golpe. Necesito que esté el aquí de tanque. Y yo también necesito que Marcel pueda tener sus ataques, porque si no, ¿para qué lo tengo? Y... no te creo. Espera, este no es el jefe, ¿no? Estaría gracioso que el jefe estuviera aquí abajo y... y ya lo mato. De igual no me voy a escapar de él. 69. Tiene ventaja de elemento.
3 hits. Mira ese golpe. Ahora le hago Meteor Bolt. Y ahora le hago esto de acá. Y se murió. Son Spirit más 2, Magic Defense más 3, movilidad más 1. Esto de movilidad lo tengo que aprovechar con Colette o con Marcel. Oh, creo que no, con Marcel no. Marcel necesita el de visión. Eso sí le hace falta. Es que está muy bien. Está muy bien que le ponga eso a Rufus. Es uno menos que tengo que dejar de enfocarme. Tengo que ir por acá. Tenemos aquí un dragón. Es un demonio. Este de aquí tiene Luna Speed más 3. Eso de ahí me interesa. Ah, tengo que pasar por ahí sí o sí. No me queda otra. No, no me queda otra. 35. 45. Este me va a pegar bastante. Tiene 235 de acierto. $235 de acierto. Sí me va a pegar. Sí, me va a pegar duro este de acá. Tiene defensa mágica también.
Necesito que él esté por delante. No es un mal plan. Mejor que te ahí. Ay, la miércoles. Bueno, me curo 59, así que al final me está haciendo 130 y algo. Algo. Qué desventaja, ¿no? Qué desventaja. Y aquí 68% de hacerme el daño. Bueno, al menos Marcel sí le hace bastante daño. Menos mal tengo Marcel aquí. Porque no sabía que estaba ese enemigo. El grupo lo dirige Jan porque Jan estaba viva al final. Estaba siendo entrenada por el anterior dueño del artefacto que la convierte. Y bueno, obviamente lo malo es que Jan llegó en un mal momento. No llegó en un buen momento como para rescatarla a tiempo, si no lo hubiese hecho, pero ya sabes. Cosas de la historia. Marcel 42. Y no lo mato. Y no le hago nada. No le hago nada. Me voy a curar. Porque si no me muero. 120. 12. Por favor. Quédate quieto. Mierda. ¡Ah! 211 de daño. Muérete.
A ver, lo puedo matar ahora. Lo voy a matar mejor. ¡No! Fallé. Bueno. No quería matarlo porque vi esto de aquí. Quería ver qué hay ahí. Más dinero. No quiero dejarme nada, pero creo que no hay más cosas. No sé, a lo mejor hay un premio aquí escondido. Bueno, ya está ya. Lo más difícil de este escenario fue el demonio de nivel 45. Arma de... Arma para... para Colette. ¿Qué es ese otro free stage? Déjame revisar. Tenemos una espada nueva. A ver. Más 26. Más 50. No sé, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que sí. Y lo otro es una daga de más 7 más 30 en crítico a más 30 más 10 de atinarle más una movilidad más 50 de crítico. Genial. ¿Cuál le va a pegar duro ahora? Va a pegar mucho más duro. Y encima hay una skill que parece que es perfecto para el Treasure Hunter. O sea que me deja ver tesoros en el mapa.
mayormente no hay tesoros tan valiosos. Pero le quito vida. Sí, le voy a quitar vida. Sí. Aunque me gustaría... Me gustaría conseguir más evasión, pero no sé si... No sé si se puede. Ya este me da preemptive. Tengo mobility. Más evasión. Y me da preemptive otra vez. Hace un desperdicio. Sneak by. Espérate. Enables movement through an enemy square. Creo que no está nada mal. Y lo puedo juntar con Sneak by. Y me va a dar eso. Counter 2. Genial. Defensa más 5. Ay. Me perdí la habilidad que está buena. Bueno, no está mal. Dudo bastante que pueda hacer.
¿Dónde estaba? No, ¿dónde está? Era por acá, ¿no? Sí, Raymond es aquí. Dudo mucho que Raymond lo pueda hacer. Sí, esto lo haré después. Al ser un free stage normalmente son más difíciles. Ya. Ahí está Roger. Roger siendo controlado un poco por el diablo. Guía a todos tus aliados al norte del mapa. Pierdo si alguno de ellos muere. ¿Cómo se ve la situación? Tengo que llevarlos al otro lado. Genial. Y encima está Roger ahí en medio. Nivel 39. ¿Cuántos turnos necesito? No lo sé, pero creo que lo mejor es ir así de un lado a otro, ¿no? Por acá abajo. Los únicos que me van a alcanzar rápido son los pájaros, porque yo supongo que sí se van a poder bajar así de repente. Creo que ese lado es el mejor. Voy a usar a Marcel. Estrella, Luna. No tiene. Estrella. Sol. Luna. Vale.
Entre sol y luna me convendría más la luna, ¿no? Creo que sí. Bueno, Colette. Colette, Rose y Rufus. Sé que hay un par de lunas, así que creo que me conviene luna también. Sí, voy a cambiarle con luna. Y no creo que consiga hacer algo con Sniper. Está este de aquí, pero solo tengo uno. No, de hecho tengo dos. Vale. Sky Dart. Ese es nuevo y parece que es bueno. No sé cuál de los dos hace más daño. Sky Dart. Y ya está. 14 turnos. El plan es sencillo. Que mira, me salen los tesoros que hay aquí en el mapa. Aquí hay uno y aquí hay otro. Tiene que estar ahí. Caramba. Sí, es que en 14 turnos no voy a matarlo. No, me arriesgo mucho si decido mandarlos. Quiero arriesgarme tanto. A la mínima que falle en una, ya perdí. Venga. 20%. No, creo que no fue un buen plan.
Le esquivé. Y le maté. ¿Qué es lo que gana aquí? El Wild Whip. Ajá. Toma. Oye, igual casi mato ya a dos en un turno. Los más peligrosos son esos pájaros de ahí. Uf, igual tal vez soy capaz de matarlos. Jan solo tiene una piedra. No me confío mucho de eso. Y claro, me olvidé de traer magia. A Roger no le hago nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le hago nada a Roger? ¿Cuánta defensa tiene él? 204, 181, 196. Ya puedo entender ahora. A ver, el Skydart hace, por ejemplo, yo soy Luna, entonces le pego a uno de por ver, ¿sabes? No le pego a nadie ahí. A ver, ahí sí llego. 116. Meteor 164. Skydart 116. Entonces hago menos, pero puedo pegarle a todos los que estén, a todos del mapa. Déjame ver si llega, porque si él llega donde estoy, no llega. Entonces podré empezar a pegarle, por ejemplo, a estos de acá. ¿Le puedo pegar a él? 36. No entiendo por qué Rogue no le hace daño. Creo que obtuve otro HP Regeneration. No. El buen counter. Oh. Perfecto. Solo bastaron 2 críticos.
Claro, ahora voy a hacer que solo le peguen a ella nada más. Es verdad. Él se va a transformar, ¿no? Yo creo que él se va a poder transformar igual que como lo hace ella. No creo que sea buena idea quedarme entonces. Porque no sé qué tan poderoso va a ser. Una gema. La falló. A la miércoles. Y me lo veo venir. Me veo venir que se ha transformado.
¿Cómo es que tiene tan poca chance de...? ¡Ah! ¡No! Se me muere Jan. Qué idiotez, Qué idiotez. ¿Cómo no le va a dar eso? Puse no tiene tanta defensa.
¡No! Desgraciado. Ah, genial. No he tenido la suerte de que lo esquive. ¿Sabes qué? Vamos a escapar nada más. No te creo otra vez. La concha. Puede ser, ¿cómo llegó ahí? No, esta es la segunda ya. Es mi segundo intento aquí. Bueno, tercero.
Tal vez uno sea suficiente. 206. Bueno. Vamos a cambiar un poco el plan. Vamos a colocar estos dos. A él le voy a cambiar la estela y le voy a poner la luna. Sí. A Marcel también le voy a cambiar la luna. Marcel con Sol creo que es desventaja. O si no le pongo a Bartolomeo el Sol. Y fallo, es que... Qué desgracia. No. Mentira. ¿Cómo? 5%. Es una broma. Gracias.
Bartolomeo es un desastre. Porque todavía no pierdo. Estoy haciendo otra cosa diferente. Es el mismo nivel, pero estoy haciendo algo diferente a lo que hice antes. Porcentaje de mierda. ¡No! Mierda, ¿cómo es posible eso? Es un golpe asegurado. Sí, mejor que... Voy a intentarlo. ¡Nos! Bartolomeo, qué mala decisión. No lo debí dejar ahí. No lo mato. Si lo matase, ahí sí le daba. Ahora sí lo mata. Ahora, claro, se puede morir, sí. Pero me voy a poner detrás de él. Lo voy a curar.
Es que son unas chances de mierda. 5%. No, ¿por qué? ¿Por qué es así, juego? Hay que tapar las entradas. Es lo único que se me ocurre. Los débiles que retrocedan y que el resto pues no sea poco. Siguiente puerta. Esto de acá. Vamos. Vale. Listo, me voy. Me voy. Solo queda él solo queda él. Pero no vale la pena. No vale la pena. Aquí los que más me preocupan son estos dos que son lentos. A ver. Llego en 2 turnos, ¿no? Creo que sí.
Él obviamente va a llegar. Va a estar justo. Sí, va a estar muy justo. Sí, sobrado llego. Qué miedo. Ya está, ya. Vamos de acá. A ver, espérate, que a lo mejor y hay un logro de matarlo, pero no he visto nada, así que dudo que lo haya. No, no hay nada sobre eso. Así que da igual. Usar a Bartolomeo al final no fue un buen plan, pero bueno, por suerte pude aguantar. Marcel es el que tiene más nivel dentro del equipo. Más que Jan. Necesito ir al baño, así que ya vuelvo. No me voy a tardar mucho. Be back.
Ya está. Vamos a continuar. Obviamente esto es una trampa. Se nota. Caramba. Es uno de los demonios. Tengo que hacer que Jian aguante. ¿Cómo voy a hacer que Jian aguante? Está chiflado, ¿no? Este me va a matar de un golpe, ¿no? Claro, es que me va a matar de un golpe. Parece que tengo que entrar por aquí. Tengo que entrar por detrás. Claro, ella de Dios solo puede retroceder un paso. Gracias, Counter. He sido bendecido. ¿Qué tiene? Thunderbolt Cyclone. Tiene Recovery también. Genial.
aquí no hay nada. Tengo que ir a los lados. Es verdad, ¿qué es mi misión entonces? ¿Cuál es mi misión? Tengo que derrotar a Superbia. Ok. Otro Champion Sword. Ya tengo uno. No hace falta. Joder. Uy, no creo que haya sido una buena idea. Ay, la madre. Te perdí ya.
De verdad que no esquivó las dos veces, teniendo la chance tan baja de morir. En serio. 5%. Y me pegó en ambos. No puede ser,
Ay, no. Ah, que me atacan de lejos, no te creo. ¿Por qué está atacándome desde allá? Igual no creo que lo maten en lo que queda. Me falta daño. Se me murieron dos. No sé que no sé.
Claro, anda por el más débil, desgraciado.
No puede ser. De verdad. Los troles. Bueno, este golem. Tengo que matarlo primero a él. Un tridente. Eso es al azar, ¿no? ¡Y! ¡Qué tramposo! Vamos. No sé si el látigo hace tan poco daño que no sé. Creo que voy a hacer esto acá.
Qué, qué sabroso el golpe. 3 críticos. Qué maravilla. Se intentó. ¿Me puedes robar? Ahora está encerrado, así que o me tira magia a Marcel o hace cuerpo a cuerpo. Yo creo que ahora sí voy a usar el especial. Esta vez es lo mejor. En parte cambié al cuarto de la derecha y creo que fue lo mejor. Sí. Mm, 210. Imagínate. Solo un crítico. Crítico, crítico. Vamos. Y me llevo Thunderbolt 2. ¿Qué más me llevo de aquí? Dragon Saber y Poison Reaper. Nada mal. Obtienes la gema de la retribución. La gema se fusiona en el artefacto de Richard. Buah. Richard.
Ahí está el rey. O sea, lo que quiere Henry es absorber esos Reaper. Y si yo los mato, él los puede absorber. La reina Isabel.
Voy a ver si hay algo bueno en la tienda. No, pero voy a necesitar más curas. No hay nada nuevo. Así que vamos a continuar la historia. No creo que él tenga un espíritu dentro. Pero igual está haciendo algo por el cuervo que le habla cada rato. Boulder Temple. ¿Qué debe haber ahí? Roger, Roger, Roger. Ah, todavía no le meten el Reaper. No me digas. Uf.
Es que hacer un 2 contra 1 parece mal. Porque Roger se puede transformar en cualquier momento. Mm. Ok. Defeat George and his Reaper. Ya me estoy enfrentando a otro Reaper. A ver, Bertrand va a tener que venir ya. Digo, Richard. Richard tiene que venir ya. Porque necesito un healer sí o sí. No, podía llevarme uno más. No. Va. Qué sobrado, güey. Mal. Hay que ir a pegarle antes de que genere otro. No. Si Colette tan solo tuviese Godspeed, podría ser un tremendo combo siempre. Pero déjame ver cuánto puede moverse. Chuch. Uno detrás. Doble counter. Que no me da tiempo. Toma.
Menos mal le pegué. Y aquí lo importante es pegarle a este de acá. Porque no necesito que saque a más. Se murió. Pero no se murió. No, claro que no. Se supone que tiene dos transformaciones, ¿no? Sí. Recurring Retribution. ¡Ah! Le dio el golpe. No te creo. No te creo, le dio justo ese golpe. Vamos. Eso. Tú falla, tranquila, tú falla.
¡Vamos! Eso, un counter. Ah, mejor ponte a curar. Qué bueno. Qué maravilla esto. O sea, yo lo curo por si acaso. No. Me gustaría ir a por esas cosas que están ahí, pero no vale la pena, o sí. Mira, hay tres cosas. Dudo bastante que en el 25 haya algo.
Sí, creo que da un poco igual esto, no, no hay nada importante que me pierda aquí. $200. Creo que lo puedo matar en este turno. Si yo tomo esto y le lanzo Day of Judgment, 85. $61. Tiene Thor's Hammer y Earthquake. Bueno, ya está ya. Listo. Otra lanza. Una lanza, una varita. ¿Está el príncipe aquí? Ah, también acá, mira. Ya van dos. ¿Por qué no hay nadie que justo se da cuenta que él está ahí para evitar, no sé, para alejarlo? Porque no creo que
Henry tenga poderes todavía. Charles es el hijo de la reina de Inglaterra, que está siendo poseído por un demonio. Eso lo cuentan en el principio del juego. Sí, es malo, porque está siendo controlado por ese demonio. Es el jefe final. Lo que él necesita, o sea, ahora lo que está necesitando es el alma de 4 Reapers y ya tiene 2, porque justo derrotamos a 2 y él justo estaba ahí para absorberlos. Cuando él consiga los otros, los que le faltan, ahí es cuando va a dejar de ser Henry y, y después va a crecer. Se supone que Henry es el hermano de Charles, Charles siendo el rey de Francia y Henry siendo el heredero de Inglaterra. No, me confundí. Era Henry el jefe final. Este es bueno. Ahora mismo está la disputa del rey de Francia. Se supone que Charles lo es, pero al parecer Henry quiere intentar, no sé, cambiar la opinión del pueblo para que lo cambien.
Sí, pero Francia todavía está bajo control en varias zonas. Por ejemplo, París todavía sigue siendo parte de Inglaterra. Claro, o sea, todavía están los ingleses todavía están en Francia. Nosotros estamos poco a poco recuperando tierras. No es lo mismo esto. Eh, no estoy seguro. Ahora no estoy seguro. No, es un golem nada más. Si solo un golem está fácil. Pero dudo que sea solamente un golem. Siempre es lo mismo. Y como que voy a empezar así. ¿Qué es esto? Estrellita, 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 luna, luna, luna. Sol, 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 sol y lunas. No, estos son los típicos enemigos. No es nada nuevo todavía. ¿Por qué estoy de espalda? A ver, quiero soles, soles y estrellas. Aquí en cambio de sol, sol, sol y estrella. Toma. Yo solo espero que no nos parezca ninguno
por detrás. Tengo que ir a por los Lich. No está difícil. Eso sí está difícil. Pero en el siguiente turno voy a matar a 4. No voy a matar a los 5. Y el golem no es que sea complicado. Ya maté varios golems. A menos que este golem tenga más nivel. Nivel 40, 50, por ahí. Si tiene nivel 50 me va a costar un par de turnos más. Pero yo lo veo bien. Yo lo único que necesitaba era el cambio de elementos y ya está. Los he matado a todos en un turno. Rice corre. No, ahora solo va a quedar uno. No va a quedar ni estos dos. En 2 turnos me los mato ya. Olvídalo. Me van a quedar 2. Ahora, hay algo que no tengo que olvidarme aquí. Y es la recompensa que está detrás del todo. Porque al parecer ahí hay algo. Ahí hay algo oculto. Yo no lo hubiese sabido de no ser por Colette y su skill, pero viendo un poco los logros, me dice que en el escenario 26, que es en el que estoy ahora. ¿Estoy en el 26? Supongo que sí. Yo supongo que sí. No lo sé, pero si no es acá, debe ser el siguiente. Voy a aprovechar que Rose puede... Porque es el tanque, por eso lo pongo adelante. Y porque su movilidad es baja. ¿Qué más lo pondría? ¿Qué más lo pondría adelante, Rufus? Ahora voy a evitar igual darle otro golpe. Porque necesito pasar al otro lado.
Aparte tiene el HP Recovery, o sea que se puede quedar ahí un rato. No lo cruza. ¿Qué no? No me deja. ¿Sabes qué puedo hacer? Voy a probar esto. Ahora sí puedo pasar. Bueno, eh, ya vuelvo, tengo que hacer algo rápido. No me tardo.
Muy bien, ya volví. Ah, no, ese no era el logro al final. De hecho era un free combat. No, no era el logro. Este de acá es este de aquí. En donde estoy ahora mismo, aquí es el logro. El otro era otro logro, era de Free Combat. Pero este es el importante. Son escenarios que no tienen nada que ver con la historia, pero que sirven bien para farmear, para conseguir recursos. Así que eso es más para post game. Porque la razón de que estoy aquí es para detener la coronación de él. Pero él es el jefe final. O sea, yo ya sé que aquí no lo voy a matar, no lo voy a derrotar. Porque encima le faltan 2 almas. Así que algo tiene que pasar. Mira, ¿eh? La abuela. La reina Isabel. Y parece que la reina Isabel también está controlada por un demonio. No por el principal, sino por uno de los que necesita para rea- reaparecer. Sí, más o menos. Sé que no es la batalla final, pero es el primer enfrentamiento que tendría con él. Yo creo que no me voy a enfrentar a él, me voy a enfrentar a la reina Isabel. ¿Ves? Henry se va. El problema es que no puedo, o sea, tengo que derrotarla, pero el otro problema es que si yo la derroto, Henry la va a absorber, porque él está por aquí cerca. Pero es lo que tengo que hacer, tengo que matarla. No lo puedo dejar tampoco libre.
esto lo veo bien igual. Como antes. ¿Lo necesito o no lo necesito? Lo necesito, necesito a Richard. Necesito al healer. Si no, no me va a costar esto. Es lo que hay. Necesito a Richard. El primer tesoro, un escudito. Escudo que, bueno, da igual, no es la gran cosa. Porque es el único healer que tengo en el equipo. Y en vez de gastar hierbas, prefiero gastar un turno con Richard para curar a alguien. Obviamente Richard tiene que estar atrás, igual que con Marcel, porque si no lo van a matar rápido. Entonces claro, Richard está ahí para curar. Obviamente si puedo terminar a alguien, si puedo matar a alguien con Richard, lo voy a hacer si no hace falta curar. ¿Qué estoy haciendo?
Está muy buena esta habilidad. El Skydart. Le puedo pegar a todos. Y no tengo que estar ni cerca. Recuerda que Colette tiene una alta probabilidad de esquiva. Por eso me puedo tomar estos riesgos con él. Obviamente siempre va a ser un riesgo mandar a Colette estando de espaldas. Pero viendo ese porcentaje de contraataque, vale la pena arriesgarse. De eso es el personaje, de arriesgarse siempre. Y no lo voy a poder tener. Si lo tengo atrás siempre no lo aprovecho. Tengo que aprovechar su alta esquiva que tiene. Aquí tengo que tener cuidado porque estoy muy adelante con los de la izquierda.
¿Y ese ataque que fue? Atacó todo el sitio. Qué asco, ¿no? Qué asco, no te creo. A ver, cúrate esto. ¡Y! Lo fallé. ¿Cuánta defensa mágica tiene? No. ¿Cómo es posible? Era igual, me va a matar en el otro turno. Lo que tengo que hacer es encerrarla. Si la encierro. Y la encierro. A single quiet truth resides within this transcendent. Dale, dale, Richard. Tú dale, Richard. Solo tiene 2 turnos. Ay, caramba. %, 69%. Yo me arriesgo, ¿no? Sí, yo me arriesgo. Qué bonito. A ver, ¿qué hay aquí? Ahí está la gema. Y se fusiona con Janet, o sea que en la siguiente puedo... Solo la hace 92. ¿Y yo qué hago? Es que no le hago mucho daño. Calma, tú tranquilo. No me deja transformarme. La madre. 52 y sin de vuelta 54. No le hago daño. 20. No, prefiero curarme. 83.
Sí. Tú sigue lanzando un meteoro. Porque no, la verdad es que no sé, no tengo una razón. O sea, me gusta que esté ahí encerrado. Sé que se puede dar la vuelta, pero no lo hace todavía. Como que prefiere pegarle los que están ahí delante de él. Y lo prefiero. A ver, dime que esto vale la pena. Para eso dudo que funcione, pero se van a intentar siempre. No, 0% dice. Venga, Richard. Segunda transformación de él. Y la segunda de Jan. Con esta nueva gema que justo agarré en este lugar, ¿no? Ahora el plan es... es que daba igual, porque Rufus no llegaba ni aquí ni aquí, o sea, no le podía pegar físicamente, porque no le puedo pegar en diagonal. Así que digo, bueno, la otra opción es tirarle eso. Pero justo vi que decía el 0% y ya no. No, es que igual iba a ser 0%. Da igual si estaba enfrente de él. 62. Porque Luxuria tiene un alto... Tiene un alto valor en defensa mágica. Es 227. Por eso no lo afectó. No tenía un porcentaje muy bajo. Claro, me di cuenta muy tarde de eso. Richard le pega muy poco, no vale la pena. $51. Vamos. $59, Meteor, 120. De maravilla. De hecho, ahora que lo estoy viendo, yo ya encerré a la brujita. ¿Ves? Ya la acabo de encerrar. Porque tiene un pilar aquí al lado. Y de ahí no sale. Mira. 0%. Da igual. Lo mejor que puedo hacer es pegar, ya está. Ahora ya no se puede mover de ahí. Estaría bien poner a Colette en vez de Richard. Pero Colette está lejos. Ahora sí ya va a ir a pegar. Marcel está exactamente donde quiero que esté. Porque ya no va a tener que moverse de ahí. Ahora le va a pegar cuantas veces quiera. Yo creo que lo voy a lanzar otro... Bueno, no creo que me mate. Lo único que puede hacer
Luxuria es lanzar magia. O sea, puede lanzar... No tiene maná. Lo único que puede lanzar ahora es Lightning y Mind Eater. Porque Ángel Tyr no lo puede lanzar ya. De por sí le gastó 260 de mana y pegaba muy bien, o sea, pegó en todos los lados. Pero solo puede lanzar Lightning y un Lightning o Mind Eater. Probablemente mi ataque es cuerpo a cuerpo, no creo que me lance magia. Estoy muriendo de hambre. Recovery. Sí, cuerpo a cuerpo. Ahí está. Ya está, esto ya está. A Richard solo le queda... No le queda nada ya. Ahí está. Puedo reemplazar. Hago el reemplazo y me curo. Porque ahí entra Colette. Colette le lanza el 3 hits. No, espérate. Hay que hacerlo bien. Le pego de espalda. Yo creo el aura de ahí. Mando a Colette acá. Le hago el 3 hits y ahora le pego 348. Yo lo mato. Mira lo valioso que es Colette. Es increíble. Y no me hace ni falta. Toma. $321, igual le pego bastante. GG. Vamos, tres Reapers. Porque yo supongo que Luxuria también es Reaper. Conseguí el Mind Eater, que yo creo que está muy bien para Richard. No me gusta comer mientras estoy haciendo stream. Es más que todo por eso. Acabo de obtener un arco. El arco de Ángel. Tenemos un nuevo arco para Marcel. A ver, yo supongo que es mejor. Es mejor que el arco actual de Marcel. Por eso estoy contento. Porque me gusta mejorarlo a él. Es muy importante para el equipo.
Es que la rana está bajo un hechizo, por eso es una rana, pero no sé quién es exactamente, pero supongo que conoce al demonio que está poseyendo a Henry. Y aquí Roger también, bueno, quiere matar a Henry porque el demonio que lo tiene controlando es necesario para que el demonio de Henry reaparezca. Por eso dice que lo quiere matar a Roger también. Pero es que el demonio de Roger no está listo. Aún le falta. Claro. Necesita a Roger. O sea, Roger es malo, pero no malo del lado de Henry, sino malo porque el demonio ha hecho que su mente esté furiosa por la muerte de la otra chica y por eso quiere matar a Jan, pero yo supongo que es algo temporal y después se le va a pasar, después se va a ir al lado bueno, porque al final no va a morir a manos de Henry. Y ya está muy cerca. Obviamente Henry es el que tiene más poder ahora. Bueno, aquí se revela que el alma de Henry el niño, está dentro de este sapo.
de Cuises. O sea, Henry es Cuises, básicamente. Antes no lo podía decir porque no podía hablar, pero ahora que tiene el artefacto en su pie, ahora puede ya hablar normal. Y se supone que es culpa de su tío de que el demonio haya tomado su cuerpo. Sí, más o menos. Sí, porque el tío quería defender a Henry porque sabía que Annie lo quería matar y por eso hizo el pacto con ese demonio. Pero claro, el demonio le valió el pacto. Porque el monstruo no lo... O sea, el monstruo no está listo. Por eso está aguantando todavía. Está corrompido, pero todavía no se transforma. Claro, pero era momentáneo, no era permanente la transformación que tuvo. La transformación que tuvo momentáneamente fue por la muerte de la chica. Ojo que estamos en el escenario 27 de 32. O sea que estoy muy cerca del final. Del final de la historia, pero no del final del juego. Diría que el rollo está siendo un 50-50. O sea, no es el mismo ya, pero es porque la furia y todo eso, y por las voces del demonio, él no es el mismo. Poco a poco está controlándolo ya el bicho. Bueno, capítulo 7. Empezamos un nuevo capítulo ya. Vamos a hacer un par más, ¿eh? Sí. Vamos a quedarnos justo en la recta final. Porque me queda un capítulo más. Son 8 capítulos en total.
Vamos a ir a la aldea de la Hire. No, Charles no está aquí. Charles es el que está... Es el supuesto rey de Francia, pero no oficial. Sí, o sea, Charles está con... Está con... Ah, ¿cómo se llama? Está con un caballero. Un caballero que hemos consultado varias veces para saber qué hacer. Pero él... Supone que él está actualmente... Aquí. O sea, él está en Orleans, tranquilito, obviamente preocupándose por la guerra y tal. Y está con un caballero que está tomando los planes de tomar París, porque al final vamos a quedar acá. O sea, esta es la última zona. Como es imposible entrar a París, entonces nos hemos separado del caballero y él estará, yo que sé, por acá en el frente de las murallas, mientras nosotros estamos pues por debajo, tomando otros caminos para entrar aquí. Pero creo que con Charles no hablaré hasta el final. Yo creo que Yo creo que ya no hay motivo de hablar con el rey de Francia. Probablemente al final lo vea, ¿sabes? Celebrando y tal. Pero bueno, esta es la recta final. Ya estamos entrando a París. No creo que haya vuelta atrás. Un perrito. ¿Te imaginas que soy hijo de Rufus?
Le van a ganar esos tres. ¿Qué es ese? Mm, sí, creo que son malos. Hay que guiar a todos al barquito. Si uno de ellos muere, pierdo. Ok. Obtuve algo muy importante que ahora sí puedo cambiar. Y es el arco del ángel. Paso de 261 de daño a 293. Excelente. Hay algo más que quiero cambiar. Y es quitarle esta basura. No sé por qué lo tengo todavía ahí, pero no me sirve. Eh, ¿Qué le pongo? Bueno, estoy usando Soul Spirit, así que le pondría Flame. Es verdad. Ya está casi a los 300 de ataque. Superando a Rufus por poco. Porque Rufus no tiene el ataque más 20. Pero aún así. No sé si esto valió la pena, ¿no? No estoy seguro. Muy bien. Hay que escapar de esta zona. Y tengo que irme acá. Probablemente necesite venir hasta aquí. O sea, supongo yo que solo entran 3. Lo que puedo hacer es... aquí hay muchos enemigos igual. Marcel obviamente tiene que estar acá. Si pudiese atacar 2 veces con Marcel sería genial, pero no creo que exista. No creo que exista eso. Estrellita está muy bien. Estrella, estrella, estrella. Si no hay ningún sol. No hay ningún sol, ¿no? No, todo estrella entonces. Estrella y lunas. Vamos a cambiarle a él. No creo que me alcance. A ver, lo más importante son estrellas.
6, 7. Voy a probar a Quizzes. Sí. Sí, voy a probar a Quizzes. Y voy a poner a Richard. El tema de Richard es que tengo que cambiarle. Le pondré Luna. Y esto lo voy a cambiar a Blizzard. Pues tiene alguna magia, no me he fijado. Ice Bullet Blizzard. Sí. Yo lo veo bien. No hay ninguno con sol, así que ventaja elemental la tengo. Y si tengo eso ya tengo daño. Tengo daño asegurado. A ver, si yo solo tengo que ir a un lado, puedo simplemente ir por este lado de acá y ya está. Tengo otra razón para ir al otro lado. En 20 turnos. No sé, yo lo veo muy fácil. Si en cada turno puedo matar a los que estén más cerca. Por ejemplo, ahora pues me mato a estos de acá. Es verdad, Jen está con sol. Es la única con desventaja. Este de acá tiene recovery. Y este rojo de acá que tiene recovery 2. En vez de un 10% es un 20% cada turno. Eso lo quiero. Tengo 3 chances de conseguirlo. Estoy por dejarlos vivir a propósito, solo para intentar conseguirlo. $241, es que ya no va a pegar mucho. 210. Y tampoco. No creo que... ¿Es en serio? ¿Cómo vas a bajar tan poco, Quizzes? Por favor. Madre de Rufus.
claro, el torito era estrella, por eso le pegué uno. Es verdad. Es verdad. Ahora tengo que ir a este lado de acá. No, no lo quiero matar a ese. No, se lo mato de un golpe, ¿no? Sí. Maldito porcentaje. Me hace creer que lo tengo de un golpe. Qué horrible. Yo me arriesgo. Si me llegan a pegar 2 veces con un 5%, ya es cosa del juego, no puedo hacer más. Un arma. Mithril. Arma nueva. Así es mejor. Que no. Ya la pueden matar si sucede.
Que 200 me pegaron. Bueno, no puede estar ahí. Vamos. Si pudiese tener físicamente cualquier consola que ha existido. Esa es una buena pregunta. ¿Qué consola me gustaría tener? Yo diría una Wii. Sí. Yo elegiría una Wii. No le robé ninguna cosa, qué mal. Creo que en la Wii si luego trucos ahí, si meto chipeo, puedo jugar varias consolas también. Aparte de tener ese mando. Ese mando de Wii. Yo creo que sí, esa sería la consola. Ya tuve uno, pero ya no lo tengo más. Me gustaría volverlo a tener. Bueno, Play 3 ya tengo, pero después pienso, ¿por qué quiero una Play 4? ¿Qué voy a jugar ahí que no pueda jugar en la PC o en la Play 3? Sé que hay juegos, pero no son lo suficientemente importantes o valiosos como para tenerlos, ¿sabes? En cambio, creo que le saco más valor si tengo una Wii. Si tengo una Wii le puedo sacar mucho más provecho que una Play 4.
no le estoy robando las gemas. No sé qué pasa. A ver, es verdad eso. Para juegos que no me corran bien o juegos que no pueda jugar en PC por lo mismo, que no están. Pero no le ganan el valor que yo le estoy dando a una Wii. No es lo suficientemente valioso para mí. Se pone un casco el sapo. Bueno, yo creo que es primero por los juegos que hay en la Wii. Porque si yo supongo que tengo una Wii, también tendré el mando de la Wii. Y eso me gustaría volverlo a tener. El Wiimote. Porque no solo voy a poder jugar juegos de la Wii, sino también voy a poder jugar juegos de la Nintendo, de Super, de la 64, de GameCube. Cosa que creo que no se puede hacer en una Play 4. En una Play 4 podría jugar juegos de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Pero ya puedo jugar Play 1, Play 2 y hasta Play 3 en PC. Así que no le saco tanto valor a la Play 4. Tengo que curarlo. Dime que llega, por favor, dime que llega. Vamos. Voy a matar a este de acá. Y luego voy a dejar a este de aquí al final. Sí. Que yo sepa, en la Wii puedo hacer lo mismo también. Aunque bueno, mira, por darte otra opción, por darte otra consola aparte de la Wii, sería algún handheld, algún portátil tipo Steam Deck o la Wii U o una Nintendo DS o la Switch. Porque me gustaría tener una consola así. Nunca he tenido una. Vamos a quitarte del camino, sapito, porque no está siendo tan útil. Y vamos a poner a la chica, no, a este chico. ¿Qué pasa si me pongo en... No, no puedo. Que no lo sé, no sé cuál elegiría de todos. Si quiero jugar algo de PC, elegiría la Steam Deck. Si quiero jugar cosas de Nintendo, es que también puedo elegir la Steam Deck porque puedo emularlo ahí. Al final voy a elegir la Steam Deck. Ahora que lo pienso. Elegiría la Steam Deck, pero solo por tenerlo, probarlo y tal, elegiría también la Switch.
una DS también. Solo por experimentar cómo es. Sí te deja emular la Steam Deck. Lo mismo que estoy haciendo aquí, lo puedo hacer en la Deck. Sí se puede. Si quieres, busca. Puedes buscar. Sí se puede emular en la Deck. Mira, 20 turnos y solo necesito 15. Bueno, tal vez ni 15. ¿Un arma nueva? Helm Splitter. Eso va para Rufus. Sí o sí. Goliath Slayer. A ver quién puede usar eso, pero suena genial. Goliath Slayer. Probablemente sea algo tipo le haces más daño al enemigo que tenga más vida. Si el enemigo tiene más vida, le haces más daño. Tal vez sea algo así. No me saca nada. Helm Splitter. Porque tengo que ir a los barcos. Esa es la misión principal.
Y porque no estoy tratando de matar a este último enemigo. O sea, este es el último enemigo que queda, no hay más. No necesito a Rufus porque no necesito daño, no necesito un tanque. Lo único que estoy haciendo ahora es farmear a este ogro. A ver si me suelto. Bueno, esto cambia las cosas. Esto cambia las cosas. Qué desgraciados, ¿eh? ¿Cómo que refuerzos? ¿Qué se creen? ¡Ah! ¡No hay barco! Tengo que irme al otro lado. Bueno, esto sí cambia los planes. Menos mal Rufus se quedó ahí. Al final tenía razón. Solamente había una cantidad de gente que podía subir a los barcos. Bueno. Voy a tener que matarlo. Yo quería regeneración 2, pero no tuve suerte. Por mucho que quiera matarlos ahora, Rufus es lento. Va a tener que retroceder. Ahora no sé si voy a llegar a tiempo. Después de haberte hecho todo esto, no. Pero no quedarme justo. Ay, mamita, esto va a estar muy cerca. $16. 17 llega. Este 16, 17, 18 va a estar justo, sí. $17, 18, 19. Ahora me voy con este ya. Ay, qué cerca.
Me queda un turno. Uf, menos mal. Yo creo que este es un buen momento de dejarlo acá. Estamos justo dentro de París. París Warren. Estamos dentro de la última zona. No, no era escapar, era irnos dentro de París, irnos por esa ruta. Esa era la única forma de entrar en París. Así que creo que lo voy a dejar acá. Está bastante bien. He hecho bastante progreso en la historia. Estoy muy cerca ya del final. Estamos en la última zona. Así que nada más. Muchas gracias por ver el stream. A toda la gente que se ha pasado. Cuídense y nos vemos mañana con el final de... como el final de la historia. No, es que no era escapar, era más como... vienen refuerzos, así que anda rápido a los barcos. Si no, no entras a París. Creo que era algo más así. Como ya estábamos adentro, así que tenemos que empujar todos los enemigos que están ahí, subirnos a los barcos y nos metíamos. No había otra opción. Sí. Así que nada más. Cuídense y nos vemos mañana. Adiós. Bye bye.